No sé si la vida da señales o si uno simplemente las ignora. Con Valeria, las señales estuvieron ahí, pero yo preferí ver lo bueno. Preferí creer en la amistad, en una conexión que, al final, resultó ser una mentira tan grande que me dejó sin aliento. Y no lo digo como una frase bonita, lo digo de verdad, me quitó el aire. Todo empezó con un mensaje. Un simple mensaje de texto que, de repente, se convirtió en el punto de inflexión de todo. Me voy a casar, Isabella. Con David. La boda es en 2 meses. Lo leí y me sentí contenta por ella, de verdad que sí. Valeria y David llevaban juntos desde la universidad y parecía que su relación era perfecta, al menos por fuera. Eran la pareja de oro. Ella, con su vida perfecta, su familia adinerada, su trabajo en una firma importante, todo lo que siempre había deseado. Y David, que también era de buena familia, con un futuro prometedor. Me mandó un video del anillo, un diamante enorme que brillaba de una forma casi ridícula en su dedo. Me reí y le respondí con un emoji de celebración. Ella me llamó enseguida. Su voz era la misma de siempre, un poco superficial, un poco forzada, pero la conocía desde hacía años y ya me había acostumbrado. Me dio todos los detalles de la boda. Iba a ser en un jardín espectacular en las afueras, con cientos de invitados, comida gourmet, música en vivo. Lo que te imaginas que es una boda de revista. Me dijo que quería que yo fuera su dama de honor. Y ahí fue cuando empecé a sentirme rara. No es que no me quisiera. Al menos, eso creía. Es solo que, cuando se trataba de nuestra amistad, siempre había un desbalance. Ella me invitaba a su mundo, un mundo de restaurantes caros y viajes de lujo, pero yo siempre era la que miraba desde fuera. Ella lo hacía por amabilidad, o eso me hacía creer, y yo lo aceptaba. Y supongo que, sin darme cuenta, me fui acostumbrando a sentirme menos, a que mi vida no fuera tan interesante como la suya. Me había mudado a una ciudad más pequeña después de la universidad, para estar más cerca de mi familia. Mi trabajo era en una pequeña oficina de contabilidad y aunque me iba bien, no era nada comparado con lo que ella hacía. Y de un tiempo a esta parte, no sé por qué, ella empezó a recordarme eso constantemente. Que ella tenía esto, que ella tenía aquello. Y yo, para no sonar resentida, siempre le daba la razón y la felicitaba. Cuando me pidió que fuera su dama de honor, le dije que sí, claro. ¿Qué más iba a decir? Pero me arrepentí casi al instante. Los gastos de una boda así eran una locura. El vestido, los zapatos, los viajes, la despedida de soltera en otro país, todo sumaba y yo simplemente no podía permitírmelo. Traté de decírselo, suavemente, con tacto, pero ella me cortó en seco. Isabella, por favor, no seas dramática. Es solo dinero. Si no puedes pagarlo, yo te ayudo. La idea de que me pagara las cosas para su boda me hizo sentir como una mendiga, como si mi amistad estuviera supeditada a su caridad. Me dijo que no le importaba, que yo era su mejor amiga y que era lo mínimo que podía hacer. Lo dijo de una forma que sonó más a una orden que a una oferta. Y así pasaron los días. Los mensajes sobre la boda se volvieron más frecuentes y más insistentes. Me enviaba enlaces de vestidos carísimos, me pedía opiniones sobre decoraciones de lujo que yo ni siquiera sabía pronunciar, y yo solo respondía con monosílabos. Y en cada conversación, ella de alguna manera se las ingeniaba para mencionar que mi vida era tan simple. No lo decía con malicia, pero lo decía con una condescendencia que me hacía hervir la sangre. Llegó el día de la despedida de soltera. Me había excusado diciendo que no tenía los días libres en el trabajo y que el viaje era demasiado caro. Valeria se enfureció. Me dijo que estaba arruinando su despedida, que era egoísta, que no me importaba su felicidad. Le dije que era un tema de dinero, que no podía pagarlo, y ella me respondió con un tono de voz que nunca había escuchado. Isabella, te ofrezco pagártelo todo y aún así te quejas. No es el dinero, es que no quieres ir. Te da vergüenza que tu vida no sea tan emocionante como la mía. Se me hizo un nudo en la garganta. No supe qué responder. Me quedé en silencio y ella colgó. Esa noche no dormí. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de Valeria. Mensajes de rabia, de frustración, de humillación. Me decía que ella siempre me había ayudado, que me había dado todo, que yo era una desagradecida. Al final, los mensajes se volvieron amenazas. Que si yo no iba a su boda, ella se encargaría de que la gente supiera la clase de persona que era. No lo tomé en serio, para ser honesta. Pensé que estaba ebria, que estaba molesta y que se le pasaría. Pero no se le pasó. El día de la boda, no fui.
No podía. Sentía que mi dignidad valía más que su amistad o lo que quedaba de ella. Apagué mi teléfono y me quedé en mi casa, tratando de ignorar la sensación de malestar que me carcomía. Esa misma tarde, mi exjefe me llamó. Habíamos terminado en buenos términos y me extrañó que me buscara. Me dijo que había recibido unos correos anónimos. Y que en esos correos se decía que yo había robado dinero de la caja chica de la empresa. Sentí un escalofrío. Le dije que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que eso era una mentira. Me dijo que no se preocupara, que él sabía que no era cierto, pero que la persona que los había enviado había adjuntado documentos falsificados con mi firma. Le pedí que me los reenviara y que yo le demostraría que no eran míos. Me dijo que ya no tenía los correos, que los había borrado. Sentí un pánico frío que me paralizó. Y esa misma semana, una serie de eventos extraños empezaron a suceder. Recibí una llamada de mi banco, preguntando si había autorizado una transferencia de una cantidad considerable de dinero. Le dije que no, que yo no había hecho ninguna transferencia. Me dijeron que parecía una transferencia legítima y que iban a investigar. Mi cuenta en las redes sociales fue hackeada y empezaron a aparecer publicaciones ofensivas, insultando a mi familia y a mis amigos. Mis amigos me llamaron, preocupados, preguntándome qué me pasaba. No sabía qué decirles, me daba vergüenza. Decidí no decirles la verdad, que estaba segura de que era Valeria, porque sonaba a locura. ¿Quién haría algo así? Pero en el fondo, yo sabía la respuesta. Sabía que era ella. Traté de llamarla, pero me tenía bloqueada. Le mandé mensajes a David, su prometido, pero no me respondió. Sentía que estaba sola en esto. La sensación de paranoia empezó a crecer. Miraba por la ventana, pensando que ella podía estar ahí. Revisaba mi teléfono constantemente. Me sobresaltaba cada vez que sonaba. Mi vida se había convertido en un infierno. Unos días después, Frank, mi mejor amigo, se dio cuenta de que algo andaba mal. Me había visitado y me vio ansiosa, nerviosa, sin poder relajarme. Me preguntó qué me pasaba y, por fin, me derrumbé. Le conté todo. Desde el mensaje sobre la boda hasta los correos falsos y el hackeo de mis cuentas. Frank se quedó en silencio, mirándome con una expresión de pura incredulidad. Isabella, me dijo, ella está obsesionada. Esto no es normal. Tienes que ir a la policía. Le dije que no podía, que no tenía pruebas. ¿Cómo le iba a decir a un policía que una ex amiga de la infancia me estaba arruinando la vida por resentimiento? Sonaba a locura. Me dijo que tenía que intentarlo, que no podía vivir con miedo, que mi vida valía más que la rabia de una persona. Me convenció. Fui a la comisaría. Hablé con un policía y le conté toda la historia. Me miró con una expresión de escepticismo, como si estuviera escuchando una novela de ficción. Me dijo que sin pruebas, no podían hacer nada. Que yo era una persona adulta y que tenía que resolver mis problemas personales. Salí de la comisaría con una sensación de vacío. No me habían tomado en serio. Sentía que el mundo entero estaba en mi contra. Los siguientes días fueron una tortura. Los ataques de Valeria se volvieron más directos. Recibí una llamada anónima en la que una voz distorsionada me decía que me arrepentiría de no haber ido a su boda. Los mensajes de texto anónimos continuaron, con amenazas cada vez más explícitas. Sabemos dónde vives, Isabella. Y sabemos que vives sola. Cuídate. El mensaje me dejó helada. Sentí que se me paraba el corazón. Sabía que no era una broma. Valeria me estaba acosando. Y no había nada que yo pudiera hacer. Esa misma tarde, mi carro dejó de funcionar. Lo llevé al mecánico. Fernando, que trabajaba en el taller, lo revisó y me dijo que alguien había cortado el cable de la batería. No era un accidente, era un acto deliberado. La paranoia se convirtió en una certeza. Valeria estaba cruzando la línea. Ya no era solo una cuestión de acoso en línea o amenazas por mensaje, ahora estaba poniendo en riesgo mi vida. La primera parte de la historia se cierra con Isabella sintiéndose completamente vulnerable y sola, enfrentándose a la crueldad de Valeria. La tensión y el miedo son palpables. La protagonista se da cuenta de que no puede seguir ignorando el problema y que debe tomar una decisión. Su dignidad está en juego, y la lucha por su vida y su bienestar acaba de comenzar. Después de lo del carro, algo en mí se rompió. O mejor dicho, se reconstruyó. Ya no era solo el miedo. Era una rabia fría y pesada que me quemaba el estómago. La policía no me había ayudado,
y ahora alguien había tocado mi propiedad, algo físico, algo real. Y eso era una señal de que Valeria no se iba a detener. No iba a parar hasta que mi vida fuera un desastre, hasta que estuviera tan desesperada como ella quería que estuviera. Y eso no iba a pasar. Llamé a Frank desde la oficina del mecánico, con la voz temblando. Le conté lo que Fernando, el mecánico, me había dicho. Que el cable de la batería estaba cortado, que no era un accidente. Había una pausa al otro lado de la línea. Era el tipo de silencio que solo Frank podía hacer, un silencio que no era de juicio, sino de comprensión total. Isabella, me dijo, tienes que parar esto. Esto ya no es una pelea de chicas. Esto es criminal. Tienes que denunciarla. Y esta vez, lo haremos bien. Con pruebas. Le dije que ya lo había intentado, que me habían despachado como si fuera una niñita con problemas de amigas. Frank me respondió con calma. Sí, pero no tenías pruebas. Ahora las tenemos. Y si ese policía no te hace caso, vamos a ir con otro. Y con otro si es necesario. Tienes que documentar todo. Me convenció. Dejé el carro en el taller de Fernando y me fui a mi casa. El viaje en el autobús fue un suplicio. Miraba a cada persona que se subía, a cada carro que se detenía a mi lado. La paranoia me había consumido. Al llegar, cerré con llave la puerta y me senté en el sofá, con la mente en blanco, solo tratando de procesar todo. Horas después, Frank llegó. Trajo comida china y se sentó en el suelo, como solía hacerlo cuando éramos más jóvenes y hablábamos de nuestros problemas. Pero esto no era un problema de adolescentes. Esto era mucho más serio. Ok, dijo, vamos a hacer un plan. Paso 1, necesitamos la prueba de lo del carro. Me levanté y me puse a trabajar. Le mandé un mensaje a Fernando, pidiéndole un informe detallado sobre el daño del carro, firmado y sellado por su taller. Le expliqué que era para un problema legal. Él, un tipo que me conocía de años, me dijo que sí, sin preguntar nada más. Al día siguiente me lo envió, una hoja con todos los detalles. Fernando había hecho una radiografía de los cables cortados. Era una prueba contundente. Paso 2, los correos de mi exjefe. Le mandé un mensaje a Ricardo, mi exjefe, contándole la situación y pidiéndole una declaración jurada donde dijera que él no me había despedido. Que las acusaciones eran falsas y que él mismo no había guardado los correos anónimos. Le expliqué que esto era para una investigación seria y me sorprendí de la empatía que mostró. Me respondió que lo entendía, que a veces la envidia y el resentimiento llevan a la gente a hacer cosas terribles. Me mandó la declaración firmada en un documento. Mientras tanto, los mensajes de Valeria no paraban. Eran amenazas veladas, comentarios sobre mi mala suerte, sobre cómo mi vida se había vuelto un caos. Sentía que me estaba monitoreando, que sabía cada cosa que me pasaba. No respondía a nada. Solo guardaba todo. Cada mensaje, cada llamada anónima. Frank me dijo que usara una grabadora de llamadas en mi celular, algo que no sabía que existía. Lo hice. Y la siguiente llamada de un número desconocido, la grabé. Era una voz distorsionada, pero se entendía claramente. Me decía que me arrepentiría, que mi vida iba a ser un infierno. La rabia me hacía sentir viva. La rabia era la única cosa que me mantenía en pie. No era una rabia destructiva, no quería hacerle a Valeria lo que ella me estaba haciendo a mí. Quería justicia. Quería que pagara por sus crímenes, por la humillación que me había hecho sentir, por el miedo que me había infundido. La pieza que me faltaba era David. Él era el eslabón débil. Sabía que él no tenía ni idea de la magnitud de las acciones de Valeria, pero que su silencio inicial, su evasión, lo hacían cómplice de alguna manera. Tenía que llegar a él. Tenía que hacerle ver la verdad. Pero no era fácil. Valeria lo controlaba, lo tenía en una burbuja de riqueza y estatus. Se me ocurrió una idea. Una noche, Frank y yo nos fuimos a un bar que sabía que a David y Valeria les gustaba. Un lugar caro, exclusivo. Frank, con su calma habitual, me dijo que era una mala idea, que podía ser peligroso. Yo le dije que no iría sola, que no iría sin un plan. Le pedí que me acompañara, que mi plan era solo verlos y ver la dinámica. Llegamos y nos sentamos en una mesa discreta. Al cabo de media hora, llegaron. Valeria, vestida de punta en blanco, sonriendo de forma forzada a las personas a su alrededor. David, con un traje caro, pero con una expresión de incomodidad que no se le iba de la cara. Se sentaron,
pidieron tragos, y pude ver la tensión entre ellos. Valeria hablaba sin parar, con una voz que era demasiado alta, y David solo respondía con monosílabos. En un momento, ella se levantó para ir al baño. Aproveché el momento. Frank, espérame aquí. Voy a hacer algo. Me levanté y me acerqué a David. Él me vio, su cara se puso pálida. Quiso levantarse, pero me senté en la silla de Valeria antes de que pudiera decir una palabra. Hola, David, le dije, necesito hablar contigo. Isabella, respondió, ¿qué haces aquí? Miraba a la puerta del baño, nervioso. No te preocupes. Valeria no va a saber que hablamos. Solo necesito que me escuches. No soy tu enemiga. Ella lo es. Y está haciendo cosas de las que tú no tienes ni idea. Le conté todo. Los correos falsos, las amenazas, lo del carro. Le mostré la grabación de la voz distorsionada. Su cara se descompuso. Isabella, yo no sé de qué me hablas. No sé por qué Valeria haría algo así, dijo, con una voz que era una mezcla de incredulidad y miedo. No lo sé, le respondí, pero sé que tú eres un hombre bueno. O al menos, eso creía. Sé que lo que ella está haciendo está mal. Y que, si lo sigues permitiendo con tu silencio, eres tan culpable como ella. Tienes que hacer lo correcto. Ella está poniendo mi vida en riesgo. ¿Es esto lo que quieres para tu matrimonio? ¿Empezar una vida con una mentira y un crimen? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no es así. No puede ser. Lo es, le dije, y tú lo sabes. Has visto el rencor, la envidia. ¿Te lo ha mostrado? ¿Vas a seguir mirando para otro lado? En ese momento, Valeria salió del baño. Me vio, y la sonrisa que tenía se borró de su cara. La miré fijamente, sin parpadear. Era una mirada de desafío, de que yo ya no le tenía miedo. Ella se acercó a la mesa, su rostro se volvió una máscara de rabia. Isabella, Siseo, ¿qué haces aquí? Me levanté y le dije a David, piénsalo, David. Y cuando decidas hacer lo correcto, mándame un mensaje. Te daré mi número, si es que no lo borraste. O mejor aún, búscame en Facebook. Mi perfil es el de la foto del parque, con Frank. Valeria me miró con furia. Y vete de aquí, no tienes nada que hacer aquí, gritó, atrayendo la atención de los demás clientes. Ya me voy, le respondí, sin una gota de miedo. Me di la vuelta y caminé hacia Frank, que me esperaba con la boca abierta. Le hice una seña con la cabeza y nos fuimos. Una semana después, mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Soy David. Lo he pensado. Tienes razón. Quiero hacer lo correcto. Valeria me lo ha confesado todo. Me ha dicho que lo hizo por envidia, por rencor. Me dijo que te odiaba por no ir a la boda. Que le daba rabia que yo te defendiera. Me dijo que pensaba que mi familia y yo éramos mejores que tú y que nuestra amistad la avergonzaba. Me dijo que te había hackeado tu email para enviarte documentos falsos al banco para que te investiguen. Y que fue ella quien le pidió a un ex empleado de su padre que cortara los cables de tu carro. Me dijo que se lo hizo para que tuvieras miedo, y que supieras que ella es capaz de todo. No quiero casarme con ella. Te doy mi palabra de que te voy a ayudar. Sentí un escalofrío en la espalda. Era la confirmación de todo. Era la prueba que necesitaba. David me confesó que le había contado a su familia sobre el problema y que estaban aterrorizados. No querían que Valeria se casara con su hijo. Le conté que tenía un policía amigo, el que me atendió en la comisaría. Me ofreció una reunión con él para contarle todo. Accedí. Frank y yo fuimos al restaurante donde me citó David. Le conté el plan. Haríamos una denuncia, con el informe del mecánico y la confesión de David. El policía amigo, que se llamaba Fernando, me recibió con una seriedad que no había tenido la primera vez. Le mostré las pruebas, las conversaciones, las grabaciones. David habló, sin titubear, confesando todo. El policía se quedó en silencio, tomando notas. Isabella, me dijo, no solo tienes una evidencia sólida de una conducta criminal. Tienes una confesión directa de una persona que la conoce y que tiene un estatus social alto. Esto no es solo acoso. Es un intento de destrucción de tu vida profesional y personal. No te preocupes. Ahora sí tienes un caso. Salí de la comisaría sintiéndome un poco más ligera. Ya no estaba sola. Ya no tenía que pelear sola. Tenía un ejército.
Y tenía la justicia de mi lado. Sabía que Valeria se había confiado, que había creído que su dinero y su posición la protegerían. Pero lo que no sabía era que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. La última semana antes del enfrentamiento final la pasé armando el caso. Con David, le pedimos un informe a su abogado. Le pedí a mi exjefe que me diera una declaración en el juzgado. Le conté a mis amigos la verdad. Y me sorprendí de la cantidad de apoyo que recibí. No me juzgaron. Me abrazaron. Me animaron. Y me hicieron sentir que no era una víctima, sino una luchadora. El día del enfrentamiento, me puse un vestido sencillo, me maquillé un poco y fui a la oficina del abogado. El abogado de Valeria nos esperaba. David me dijo que Valeria no quería ir. El abogado dijo que no sabía de qué hablábamos, que Valeria no había hecho nada. Le sonreí. Y le di una carpeta. Le dije que en esa carpeta estaba el informe del mecánico, la confesión de David, las grabaciones de las llamadas y una declaración de mi exjefe. Le dije que si no cooperaban, lo haríamos público. En ese momento, la puerta se abrió. Y Valeria entró. Su cara estaba pálida. Sus ojos tenían una mirada de miedo que nunca antes le había visto. Se sentó en la silla frente a mí, y por primera vez, me miró. Y no había desdén, no había superioridad, no había nada de eso. Había solo miedo. Miedo de que su vida perfecta, se fuera a la mierda. La segunda parte de la historia termina con Isabella habiendo construido un caso sólido y con el primer enfrentamiento cara a cara con Valeria en un contexto de poder reequilibrado. La protagonista ha pasado de ser una víctima a ser una estratega. La tensión está al máximo. La escena final está lista para el enfrentamiento decisivo, donde Isabella finalmente confrontará a Valeria y buscará la justicia que tanto anhela. La vi sentarse en la silla, con esa mirada que tenía cuando sabía que las cosas no iban a salir como ella quería. No era pánico, aún no. Era la incredulidad, la pura y simple incapacidad de entender que su plan se había ido al diablo. El abogado de Valeria, un tipo con un traje caro y una expresión de superioridad, carraspeó. Nos miró a mí y a David como si fuéramos un par de cucarachas que se habían metido en un picnic de gente importante. David estaba sentado a mi lado, y aunque no me miraba, podía sentir su nerviosismo. Señorita Isabella, dijo el abogado con una voz gélida, mi cliente está aquí por cortesía. No sé de qué está hablando. La señora Valeria es una mujer de negocios, ¿no tiene tiempo para estos malentendidos? Le miré sin pestañear. No es un malentendido, le respondí, mi voz era más firme de lo que esperaba. Es un crimen. Valeria se burló. Una risa corta y falsa. Ay, por favor, Isabella, ¿un crimen, por no ir a mi boda? Te lo dije, esto es ridículo. Te estoy dando una oportunidad para que te retractes de todo y te disculpes. Te voy a dar mi palabra de que no voy a hacerle nada a tu familia. Me miró, con esa mirada de que ella tenía el poder, la que yo había visto tantas veces. Le pasé la carpeta al abogado. No se la di a ella. No quería tener contacto con ella. El abogado la abrió, con esa misma expresión de superioridad, como si fuera a ver un dibujo de un niño. La miró. Y la expresión de su cara se fue desmoronando, como si estuviera viendo un accidente de carro en cámara lenta. El primero en salir de la carpeta fue el informe de Fernando, el mecánico. El abogado lo leyó, y su ceño se frunció. Después, sacó la declaración de Ricardo, mi exjefe. Sus ojos se abrieron un poco más. Y finalmente, sacó la confesión de David. El abogado lo leyó, sus ojos se abrieron como platos y miró a David. David, le dijo, con una voz que no tenía nada de la seguridad de antes, ¿esto es real? ¿Tú firmaste esto? David, sin mirar al abogado, ni a Valeria, solo mirándome a mí, con una expresión de arrepentimiento, dijo, sí, lo hice. Y es la verdad. Le he contado todo a mi familia. Y no voy a casarme con Valeria. La cara de Valeria se contrajo. David, ¿qué estás haciendo? No digas tonterías. Esto es un truco, ella te está usando, gritó, su voz se volvía aguda. El abogado la miró, su expresión era una mezcla de asombro y desconfianza. Valeria, le pediste a un ex empleado de tu padre que cortara el cable del auto de la señorita Isabella, le enviaste documentos falsos para arruinar su reputación en su trabajo y en el banco. ¿Le dijiste a David que te habías enamorado de él por la envidia que tenías de mí? Valeria se levantó. Su cara estaba roja. Esto es una mentira, David, esto es una mentira, tú no dijiste eso. Me miró,
con los ojos llenos de odio. Tú me hiciste esto, me arruinaste la vida, tú, con tu vida simple, tu trabajo de mierda, tu ropa de marca, que yo no podía pagar, no puedes arruinarme la vida, Isabella. La miré sin decir nada. Solo la miré. Dejé que su rabia saliera, que el veneno que tenía dentro se desbordara. De repente, su voz se rompió. No, no puedes, yo siempre te ayudé. Siempre te di todo. Te saqué de tu mundo, de tu vida, de tu falta de clase. Ahí fue cuando hablé. Le respondí. Nunca me sacaste de nada. Solo me usaste para sentirte mejor. Para que tu vida pareciera más brillante. Me usaste como tu juguete, tu perrito faldero. Me humillaste, me dijiste que mi vida era insignificante, que yo no valía nada. Y no me arrepiento de no haber ido a tu boda. No me arrepiento de no haber gastado miles de dólares en tu vanidad. Y no tengo vergüenza de quién soy. No tengo vergüenza de mi vida simple. Al menos es mía. Y no está construida sobre mentiras y sobre la humillación de los demás. Al final del día, tu riqueza no te hizo mejor. Solo te hizo una persona más peligrosa. Valeria me miró, y por primera vez en toda la historia, vi en sus ojos un miedo real. El miedo de perderlo todo. El miedo de su propio fracaso. Se derrumbó. Se sentó en la silla, con la cabeza gacha, y empezó a llorar. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Eran de rabia, de frustración. El abogado la miró. Y luego nos miró a nosotros. No sabía nada de esto, dijo. Era una mentira. Pero no me importaba. Sabía que él solo era un abogado que estaba tratando de salvarse el pellejo. Dadas las circunstancias, mi cliente y yo estamos dispuestos a cooperar. La señora Valeria va a pagar por los daños causados a su auto, y va a firmar una declaración jurada donde acepta su responsabilidad por los hechos que la llevaron a cometer un crimen. Si no lo hace, presentaremos una denuncia a la policía por intento de fraude, amenazas y acoso. Le daremos a la prensa un comunicado sobre los crímenes cometidos por la señorita Valeria, y una declaración oficial sobre la relación de la señora con David, y cómo sus crímenes la llevaron a la ruina. Ella va a firmar una declaración jurada donde acepta su responsabilidad por los hechos que la llevaron a cometer un crimen. La miré, mi corazón latía con fuerza. David me miró y me sonrió con una sonrisa genuina. No una sonrisa falsa, sino una sonrisa de alivio. Me levanté. Miré a Valeria. No te disculpes, le dije. No quiero tu perdón. Solo quiero que me dejes en paz. Y que aprendas de esto. Porque el dinero y el estatus no te van a salvar de las consecuencias de tus actos. Y tu orgullo, tu envidia, tu ego, son tu propia prisión. Y ahora, David, tu propia familia y tus propios amigos te han dado la espalda. Espero que tengas el valor de salir de esta prisión, de este infierno que has creado, y que al menos, si no es por ti, sea por los demás. Salí de la oficina y dejé a Valeria con su abogado. David me siguió. Isabella, me dijo, lo siento mucho. Por todo. Por no haberte creído. Por no haber hecho nada antes. Le dije que estaba bien, que no tenía nada que disculpar. Que él había hecho lo correcto al final del día. Me dio un abrazo. Era un abrazo que no sentía como un simple abrazo. Sentía como un abrazo de un amigo que había crecido y que había aprendido a tomar sus propias decisiones. La historia no termina ahí. Los siguientes meses fueron un proceso legal largo. Firmamos la declaración jurada, y en el periódico del día siguiente, en la sección de noticias, salió una pequeña nota. La señorita Valeria Gómez ha sido encontrada culpable de intento de fraude y de intento de robo a su ex mejor amiga. La noticia no mencionaba mi nombre, lo cual agradecí. Pero la noticia decía que la señorita Gómez había pagado una suma de dinero a su ex mejor amiga, y que había sido sentenciada a 1 mes de prisión. Fue la peor humillación que le pudieron haber hecho a ella, y una lección para todos, para sus amigos y para su familia. Al cabo de unos meses, David me llamó. Me dijo que se había ido de la ciudad, que había conseguido un trabajo en otro lado, que quería empezar de nuevo. Que quería dejar atrás la vida que había llevado con Valeria. Le dije que lo entendía. Y que le deseaba lo mejor. Frank y yo fuimos a cenar. Cenamos en un restaurante de mi barrio, no en uno de esos restaurantes caros a los que Valeria me llevaba. Y me di cuenta de lo feliz que era. De lo feliz que era con mi vida, con mi trabajo, con mis amigos, con mi familia. Valeria había intentado arruinarme la vida, pero al final,
lo único que había hecho era fortalecer mi carácter, hacerme dar cuenta de mi propio valor. Y entonces, una noche, mientras caminaba por la calle, con Frank, me di cuenta de una cosa. La amabilidad no era una debilidad. Era una fortaleza. La confianza, si se da de forma inteligente, puede ser un arma. Y la dignidad de saber quién eres, de no tener que demostrarle nada a nadie, esa era la verdadera victoria. Y la historia de la lucha por la justicia, la dignidad, el honor, la lucha por mi vida, no fue solo una lucha contra una ex mejor amiga, sino una lucha contra mis propios miedos, mis propias inseguridades. Y en esa lucha, gané. Estas historias son increíbles, y encuentro muchas más todos los días. Si quieres que sigamos explorando los rincones más oscuros y divertidos de Reddit y la web, únete al canal.